Bienvenido a una lección sobre simplificar las expresiones radicales. Primero, miraremos simplificar los radicales que no involucran fracciones. Un radical no está simplificado si la radicando el número debajo de la radical contiene factores raíces perfectos. ¿Qué significa es si tenemos una raíz cuadrada no podemos tener factores cuadrados perfectos bajo la radical? Y si tenemos una raíz de cubo, no podemos tener factores de cubo perfectos bajo el radical si está en forma simplificada. Aquí está cómo lograremos simplificar los radicales. Vamos a escribir la primera factorización de la radio y luego circularemos los efectores de la raíz encima, que significa circulará los factores iguales en grupos el mismo número que el índice. Los factores circulados son las en raíz perfectas. Esto puede ser simplificado, y los factores no circulados permanecerán bajo el radical, y luego hagamos esto reescribiremos el radical en forma simplificada. Ahora una cosa que debemos recordar, si el índice es incluso y la radicanda tiene variables que simplifican necesitamos incluir un valor absoluto alrededor de las variables simplificadas con exponentes extraños para asegurar que la variable no es negativa. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Si queremos simplificar la raíz cuadrada de 50, recuerda que el índice sería 2, escribiremos esto en forma de factor principal. 52 por 25 y 25 y 5 por 5. Como el índice es 2, circularemos los factores iguales en grupos de 2 como vemos aquí. Este es un factor cuadrado perfecto de 50 y por lo tanto, esto se simplificará. La raíz cuadrada de 25 sería 5, y nos dejamos con la raíz cuadrada de 2. Así que lo que avisará cada vez tenemos un grupo de factores iguales, simplemente perfeccionará solo a uno de los factores fuera del radical. Número 2, tenemos la raíz del cubo de 64, por lo que escribiremos la factorización principal de 64. Sé que 64 es 8 por 8 y 8 es x2, así que hay 8, hay otro 8, así que será 64. Otra vez, el índice es ahora 3, así que circularemos grupos de 3. Hay un factor de cubo perfecto y hay un factor de cubo perfecto. Bien, la raíz cúbica de 2 cubiertos sería 2 de este grupo, y luego la raíz cúbica de 2 cubiertos aquí también sería otra 2. Bien, 2 por 2 es igual a 4, la raíz cube de 64 igual 4. Otra vez, aviso, tomaremos un factor de cada grupo que circulamos. Ok, vamos adelante y pruebe 2 más. Ahora tenemos algunas variables, así que debemos tener en cuenta que podemos necesitar un valor absoluto en la parte que simplifica. Vamos adelante y escriba la factorización primera. 8 igual a x2, tenemos 4 factores de x, 7 factores de y. Esto es mucho escribir pero creo que vale la cuenta cuando estamos aprendiendo primero cómo hacer esto. Porque el índice es 2, circularemos grupos de 2. Recuerde los factores circulados representan los factores cuadrados perfectos de esta radicanda. Entonces, cuando simplifiquemos esto, este será 2, tendremos un factor de x de este grupo, otro factor de x de este grupo. Eso sería x cuadrado. Aviso de que tenemos un factor de y aquí, aquí y aquí. Eso sería y para el tercero, y luego tenemos la raíz cuadrada de 2 y aviso los dos y no fueron circulados. Ahora porque el índice está incluso, y esto tiene un exponente extraño que necesitamos tomar el valor absoluto de esto. Así que podemos tomar el valor absoluto de y cubierto o podemos tomar el valor absoluto de 2x, y cuadrado y cubido realmente depende del libro de texto. Ok, vamos adelante y pruebe el número 4. 64 exasiemens 6 por 9, 6 exasiemens 2 por 3, 9 exasiemens 3 por 3. Mira las variables esta vez. Sabemos que queremos grupos de 2, así que en lugar de escribir 3 factores de a, voy a escribir a cuadrado. Hay un grupo de 2 factores de ax, y en lugar de escribir b al 10, escribiré b a las 2 5 veces. Esto ahorra a nosotros alguna escritura siempre que puedas recordar que cada uno de estos es un grupo de 2. Así que hay un grupo de 2, hay un grupo de 2. Hay 5 grupos de 2 para los factores de b entonces, ¿a qué significa esto? Tenemos un factor de 3, a, b al 5. Y nos quedamos con la parte que no se simplifica que es 2a debajo de la raíz cuadrada. Tenemos un índice incluso y algunos exponentes extraños. Tenemos que tener el valor absoluto de 3a a la 5ta. Bien, echemos un vistazo a todos los tipos de expresiones radicales. Todas estas declaraciones deben ser verdaderas para que un radical esté en forma simplificada. Todos los factores de energía posibles han sido eliminados. Solo estábamos trabajando en eso. Número 2, ningún radical contiene una fracción, y luego número 3,
No hay denominador de una fracción. Contiene un radical. Echemos un vistazo a algunos ejemplos de esto. Para el número 1, no podemos tener esta fracción debajo de esta raíz cuadrada. Bien, podemos reescribir esto como el cuadrado de 9 sobre el cuadrado de 25, pero ahora no podemos tener la raíz cuadrada de 25 hexanewtones el denominador. Pero afortunadamente la raíz cuadrada de 25 simplifica perfectamente a 5 y nuestro numerador sería 3. Así que estamos bien en este. Pero el número 2 es un poco diferente. Si escribo esto como la raíz cuadrada de 4 sobre la raíz cuadrada de 5, no podemos tener la raíz cuadrada de 5 hexanewtones nuestro denominador en forma simplificada. Así que tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer a esto para que se simplifique perfectamente? Bien, si tenemos dos factores de 5, simplificaría perfectamente. Así que lo que podemos hacer es multiplicar por la raíz cuadrada de 5 hexanewtones el denominador. Siempre hacemos lo mismo al numerador. La razón que queremos hacer eso porque nuestro denominador ahora es cuadrado de 5 por 5, y nuestro numerador es cuadrado de 4 por 5. Esto es grande porque ahora nuestro denominador se simplifica a 5. Bien, la raíz cuadrada de 4 sería 2, así que tendríamos 2 raíz cuadrada 5. Vamos a otro ejemplo. Ahora tenemos la raíz cúbica de 2, 3. Esto es igual a la raíz de cubo de 2 sobre la raíz de cubo de 3. Ahora para que el denominador simplifique perfectamente, necesitaremos 3 factores de 3. Así que podemos ir adelante y multiplicar por la raíz cubo de 3 por 3, que nos dará 3 factores de 3 que coincide con el índice. Así que voy a hacer lo mismo en el numerador. Así que ahora tendríamos la raíz cúbica de 3 factores de 3, que es perfecta sobre la raíz cúbica de x3. De nuevo, solo estamos preocupados por tener el radical en el denominador. No nos importa si está en un numerador. Así que nuestro grupo de 3, nuestro denominador es igual a 3, y nuestro numerador sería la raíz cúbica de 18. Intentemos uno más. Esto es tan desafío como podrá ser hasta que presentemos la idea de los conjugados. Así que esto es igual a la raíz cúbica de 7. Quiero ver esto en forma factorizada, escribiré esto como xx. Y recuerda que como el índice es 3 queremos 3 factores de 2x y en el denominador. Así que necesitamos un factor más de 2, 2 factores más de x y un factor más de y por supuesto, el mismo en el numerador. Entonces, ¿con qué nos dejaría esto? En el numerador vamos a tener xx, y nuestro denominador ahora tendrá 3 factores de 2. 3 factores de x, y 3 factores de y eso es exactamente porque multiplicamos por esto. Puedes ver 3, 3 y 3. Así que esto simplifica perfectamente. Nuestro denominador será 2y y nuestro numerador será la raíz cúbica de 14x y cuadrado. Ahora, aunque estos exponentes están extraños, no necesitamos un valor absoluto alrededor de esto porque el índice es posible comenzar. Es solo cuando el índice es incluso que tenemos esa regla especial. Ok, espero, encontraste este video útil. Gracias, tenga un buen día.